A veces me gusta usar un anemómetro para saber la fuerza del viento. 50 kilómetros por hora. Se oye bien el ruido, pero lo que me gustaría captar es el movimiento de las ramas. Omnipresentes pero invisibles, los vientos desempeñan un papel esencial en nuestro planeta. Tanto si barren océanos enteros o tan solo recorren unos pocos kilómetros de tierra, influyen en la vida y esculpen el paisaje. Su soplido, a veces benéfico y a veces devastador, forja culturas y alimenta leyendas. Vientos poderosos. En el sur de Francia, un viento del norte frío y seco es famoso por sus furiosas ráfagas. Mistral, el soplido del monarca. Potentes ráfagas de viento helado barren esta mañana el aeródromo de Pierrelat, en la región de Drôme. Cédric y Clara no tardarán en surcar los cielos. Esta zona está bastante bien, podemos parar. Cuando la manga de viento está en esa posición, significa que hay mucho viento. El viento supera los 100 kilómetros hora, así que empieza a ser muy intenso para nosotros. El Mistral se origina aquí, en el norte del Valle del Ródano. Soplando a lo largo de más de 300 kilómetros hasta las orillas del Mediterráneo, doblega a la naturaleza e impone su temperamento a los habitantes de la región. Aquí sopla con menos fuerza. Las fuertes rachas no parecen preocupar a los pilotos. Al contrario, con estas condiciones meteorológicas podrán volar durante mucho tiempo y jugar con el viento. Nuestro objetivo es llegar al Mont Ventoux. Sería estupendo. Puede que haya un poco de nieve. El Mistral es una masa de aire que se mueve de norte a sur en el Valle del Ródano. Y cuando se encuentra con un relieve, es un elemento perturbador, como cuando lanzamos una piedra plana a un río y vemos cómo al golpear el agua va dejando detrás de sí pequeñas ondulaciones. Con la masa de aire y el Mistral ocurre lo mismo. Cuando esa masa de aire se encuentra con el relieve, se verá obligada a pasar por encima y rebotará detrás para recuperar su posición de equilibrio a medida que avanza. Surfearemos un poco en esta fase ascendente de la corriente, como lo haría un surfista en una ola, en un medio marino o acuático. Podemos arrancar cuando quieras. Ya estamos en el aire. Esto se mueve. Es la masa de aire. Estamos a 350 metros y se sigue moviendo. Subiendo. Ya. Estamos subiendo lento pero seguro. Trataremos de ascender otros 300 metros y dirigirnos un poco más al este. Sin motor, esta aeronave planea como un pájaro en busca de corrientes ascendentes. Clara y Cédric no vuelan aquí por casualidad. A pocos kilómetros del aeródromo se encuentra el desfiladero de la Donzère. En esta zona, el Ródano serpentea entre dos colinas.
El Mistral se precipita por este estrecho barranco y acelera. Aquí es donde coge fuerza antes de barrer la Provenza. Por eso tenemos un viento muy fuerte y poderoso tras el despegue. Durante todo el año, la más mínima brisa se canalizará hacia el interior y acelerará. ¿Tienes un buen nivel de altitud? Afirmativo. Sigue así. Estoy a tu izquierda a la misma altitud. Aquí ya tenemos una vista bastante buena. Y de hecho solo podemos ver la cima de la montaña elevándose por encima de la capa de nubes. Por eso tenemos esta niebla a nuestro alrededor. Y como esperábamos, la cumbre está cubierta de nieve. Ver el Mont Ventoux así, elevándose a través de la niebla, es increíble. Es una imagen fantástica. A 1500 metros de altitud, pueden finalmente jugar con el Mistral. Planean libremente durante horas. En la trayectoria del Mistral se interpone un obstáculo de gran magnitud. El Mont Ventoux se eleva a más de 1900 metros de altitud. Al golpear la cara expuesta de la montaña, el viento acelera hacia la cumbre, enfriándose a medida que asciende. Cuando alcanza la cima, las nubes se disipan, dejando el cielo completamente azul. En invierno, la ruta está cerrada debido a las condiciones meteorológicas extremas. Solo los voluntarios de la asociación Infoclimat pueden acceder a la cima. Olivier Galea comprueba los sensores instalados en la antigua torre de Météo France. Qué bonita la cumbre. No hay nada que impida la llegada del Mistral al final del Valle del Ródano. Tenemos las peores condiciones posibles. Las ráfagas son tempestuosas cada vez que hay Mistral. Tenemos los Alpes al este y el macizo central al oeste. La diferencia de presión entre el norte de Francia y el Golfo de Génova, el Mediterráneo, hace que el viento se precipite sobre el Valle del Ródano. Está encajonado entre las dos cadenas montañosas y entra a toda velocidad. El Ventoux es un pico encaramado en medio del valle. Aquí el Mistral es más fuerte e impone su ley. Cuando un anticiclón se aproxima al oeste de Francia, los flujos de aire polar atraviesan el país de norte a sur. En el norte del Valle del Ródano, estos vientos fríos generados por la alta presión del anticiclón se encuentran con las masas de aire caliente creadas por la baja presión del Golfo de Génova. Esta diferencia de temperatura y presión da lugar al Mistral. Canalizado entre las montañas de los Alpes y el macizo central, el viento acelera hacia el sur. Sopla a una velocidad media de 50 kilómetros por hora durante todo el año, pero sus rachas más violentas son más frecuentes en invierno y a principios de primavera. La niebla helada está formando una capa sobre los sensores. El acceso a la parte de arriba va a ser imposible. Comprobaremos desde el ordenador que los sensores meteorológicos remotos funcionan correctamente. El 2 de diciembre de 1956 registraron una ráfaga de Mistral de 245 kilómetros por hora. Las condiciones en altura son muy diferentes de las de abajo. Abajo puede haber 20 grados y aquí puede haber menos 5 grados con rachas de 130 kilómetros por hora, como hoy. Es esencial poder dar los datos de viento y temperatura en la cima del Ventoux en tiempo real. Los datos registrados nos permiten predecir la fuerza de las rachas que azotarán el sur de Provenza dentro de unas horas. En la vertiente opuesta del Ventoux, el Mistral es un poco menos glacial, pero aún así sopla con fuerza.
A unos 10 kilómetros, en la localidad de Crillon-le-Brave, situada en lo alto de una colina, sus habitantes se protegen de sus embates desde la Edad Media. El campanario de su iglesia deja pasar las ráfagas del Mistrau, palabra provenzal que significa monarca, dominador, amo. No hay mucho viento, pero procurad no tocar la pintura. A Rachel Cobb siempre le ha intrigado el viento que marca el ritmo de la vida de los residentes locales. Esta fotógrafa de prensa neoyorquina lleva 20 años intentando capturar los efectos del Mistral. Empecé este proyecto cuando Internet estaba en sus comienzos. Había muy poca información sobre el Mistral. Así que decidí reunirme con agricultores de la región, personas que trabajan al aire libre. Y todos me decían indefectiblemente, pero señora, el viento no se ve, es aire, es invisible, no se ve. Y yo les contestaba, ya lo sé, pero lo intentaré. Y me respondían, en realidad lo que va a fotografiar son los efectos del viento. Efectivamente, pero la historia que quiero contar es la del Mistral. Ese personaje simboliza la Provenza. Me obsesioné con él, en parte porque era muy difícil de fotografiar. Podía conducir 1 hora u hora y media en busca del viento, y en cuanto llegaba, dejaba de soplar. Era una persecución infructuosa, muy complicada, y eso hizo que me obsesionara con él. El Mistral se puede ver en todas partes, incluso en esta pared. Esos son los efectos del Mistral. Año tras año se va llevando trozos minúsculos de piedra. Un día fotografié los pesos que sujetan las puertas de las casas. Pueden ser de 2 o de 4 kilos. Y si sopla con mucha fuerza, vas añadiendo pesos para evitar que las puertas se cierren de golpe. Muchas personas que conozco odian el Mistral. Les produce dolores de cabeza, se vuelven irritables y se ponen de muy mal humor. Durante los periodos de vientos fuertes, la gente se queja de esta fuerza natural tan molesta. A mí me sucede lo contrario. Cuando sopla el Mistral me excito y salto de la cama en cuanto lo oigo. Salgo disparada a fotografiarlo. Aquí es donde tomé la foto del cielo rojo. Una de las primeras cosas que aprendí sobre estos vientos es que si el cielo está rojo por la noche, al día siguiente llegará el Mistral. Durante el Mistral, los vigilantes están alerta a las 24 horas del día en toda la Provenza. Estas personas gozan de una vista ininterrumpida de los grandes macizos forestales. Hay un posible conato de incendios. Confirmamos emplazamiento en cuanto sepamos las coordenadas exactas. Al primer atisbo de incendio, los bomberos acuden al lugar. Estamos atentos a la confirmación. Se han enviado los primeros dispositivos. Manténganse a la espera de nuevas noticias. Los vigías están en contacto permanente con el centro de operaciones de los bomberos. Antes de dar el aviso para que entren en acción, comprueban los modelos meteorológicos para conocer la fuerza y la dirección del viento en las zonas sensibles. ¿Prefieres dejarle el 13000 a Renault y que te ponga a ti en alerta en Bouc-Belair? Estoy en la Eco Tango 105.
Voy a reunirme con el analista de incendios forestales. Recibido. El Mistral aún no se ha levantado del todo porque hay mucha niebla a lo lejos. Por allí se ven algunos claros, así que en altitud ya debe haberse asentado. Pero no en la superficie. Así que de momento todo está bien. El Mistral es especialmente violento aquí cuando sopla a través del corredor del Ródano. Tiene dos efectos. El efecto de un secador de pelo sobre la vegetación, porque pasa por el valle del Ródano, caldeado por el sol, y luego tiene otro efecto muy pernicioso, que es que según la orientación del macizo, tiende a crear una cubierta sobre la vegetación y la cresta. Si hay un incendio que se inicia en la parte inferior, cierra el macizo e impide la salida de los gases, lo que puede provocar llamaradas generalizadas, y en el pasado hemos tenido colegas atrapados que se quedaron allí. Una ráfaga de Mistral y una chispa bastan para incendiar cientos de hectáreas de matorral o de bosque. No lejos de la ciudad de Aviñón, un incendio se declara en el corazón de la Montañette, un pequeño macizo boscoso oxigenado por el viento, y las llamas son indomables. Después de 3 días de lucha encarnizada, el incendio ha sido finalmente controlado por los bomberos. El Mistral sigue soplando. El incendio se ha sofocado, pero temen que pueda reavivarse. Día y noche ahogan hectáreas enteras de tierra aún humeante. Es un trabajo largo y duro. Ahora que el incendio está controlado, queda mucho trabajo por hacer. En el límite entre lo quemado y lo verde, ahí es donde el fuego se puede reavivar. Así que en una distancia de varios cientos de metros, hay que rociar todo el corredor de vegetación para apagar cualquier punto caliente. Estos son los puntos a los que prestamos mayor atención, porque son varias capas de tierra. Es vegetación en descomposición y el fuego puede fluir por debajo, y cuando el viento vuelva a levantarse, las partes incandescentes pueden volar y hacer que el fuego se reactive a unas decenas de metros o más lejos. El 90% de los incendios se originan por culpa del hombre, por accidentes y descuidos. Por eso nos comunicamos mucho, porque el Mistral acelera el fuego y una chispa puede iniciarlo. Contra eso luchamos. El macizo está seco, el Mistral sopla, pero si no hay chispa, no hay fuego. La mala reputación del Mistral no es nada nuevo. Durante su investigación, Rachel Cobb descubrió una leyenda sobre este viento maldito. Cuenta que un día, unos campesinos capturaron el Mistral y lo encerraron en una cueva. Sin viento, los insectos asolaron las cosechas y se propagaron las enfermedades. Acosados por todas aquellas plagas, los aldeanos finalmente liberaron el Mistral. Hola, Piret. ¿La meto en la nevera? La sandía siempre en la nevera. Ah, ¿sí? Se acerca a los agricultores de la región que conviven a diario con los efectos del Mistral. Gracias a ellos, ha podido inmortalizar al monarca de los vientos. ¿Os acordáis del cerezo? Claro que sí. Claro. Madre mía. Ahí lo tienes. Es verdad. El viento es así.
Mueve la fruta en los árboles. ¿Y eso qué hace? Causa fricción y la fruta se pone fea y la gente no la quiere. Las peras, Dios mío. Y ahora todo eso se ha perdido. Es una pena porque... Y parece que todo de golpe. Sí, y cuando hace viento, cuando el viento es fuerte, pasa eso. ¿Y esto? Son las manos de tu marido. Tiene unas manos enormes. Aquí podemos ver que las cerezas están marcadas por el viento. Es decir, que el viento las ha marcado. No importa cuál sea la fruta en los árboles, ya sean melocotones, manzanas, lo que sea. La fricción los daña. Ya. A la fruta no le gusta el viento. Y a nosotros tampoco. Y hay gente que no lo soporta. Vienen a vivir y terminan marchándose. No están hechos para eso. Para nada. Ya. Pero nunca pensé que se podía fotografiar el Mistral. Es una faena para nosotros. Es bonito, pero es una faena. Dejando atrás el Mont Ventoux, el Mistral continúa hacia el sur. Sobrevuela la ciudad de Aviñón y se dirige hacia los Alpilles. Tras calentarse unos grados en la llanura del Ródano, el monarca ahora entra en setos de cipreses y olivares. Esta finca, propiedad de las hermanas Anne Poniatowski y Caroline Misov, se encuentra en el corazón de este árido macizo calcáreo. Por desgracia, la cosecha de este año va a ser... Pobre. Muy pobre, muy pobre. Hay muy pocas aceitunas porque hubo mucho viento en la época de floración. El Mistral arrancó muchas flores y las aceitunas que quedaron sufrieron luego la sequía. Hay falta de agua. No podemos regar los olivos. Y bueno, es una situación bastante general en la zona. Todos estos setos los plantó el hombre para protegerse del Mistral. Son cortinas de árboles que dividen en cuadrículas el paisaje, conformando la arquitectura en el Valle del Lebo. Lu Mango Fango, el comebarro. Así llaman los viticultores al Mistral. Un viento que seca el suelo en solo unas pocas horas después de caer lluvias intensas. Un pequeño racimo. Se ve que estas cepas han aguantado bien el viento Mistral. Esta de aquí tiene un aspecto formidable. La cepa está inclinada hacia la derecha. El Mistral sopla desde el norte y se puede observar cómo la fuerza del viento la ha esculpido. Estas vides son casi como esculturas contemporáneas. En el macizo hay brechas grandes y pequeñas. El viento adquiere velocidad en esas brechas y se produce un efecto de aceleración que puede hacer que el viento sople muy fuerte. El viento es parte integrante del terruño del Lebo. No es casualidad que todos los viticultores de aquí sean ecológicos, ya que es fácil evitar las enfermedades en este tipo de clima o microclima. La podredumbre gris es una enfermedad casi desconocida. No completamente desconocida, pero casi. En realidad, la podredumbre gris está ligada a un exceso de humedad y de calor sobre un fruto que es muy dulce. Eso hace que los hongos se instalen y provoquen el estallido de las bayas. Este fenómeno es muy raro en Provenza gracias al Mistral. Es casi un arma de destrucción masiva de hongos. Destructor y benefactor, el Mistral es un maestro con doble rostro. Seguramente por eso, este viento fue una fuente de inspiración inagotable para el pintor Vincent van Gogh.
Aquí solía pasear a menudo y sé que pintó bastantes paisajes en los alrededores de Saint-Rémy. Pintó esta masía, que ya entonces estaba rodeada de viñas, retratando ese lado un poco atormentado y ventoso, típico del Mistral, ya sea moviendo las viñas o los olivos, pero reflejando cómo el Mistral modela una serie de paisajes, llenándolos de un colorido y una luz que no se dan en otros lugares. Durante su estancia en Provenza, el pintor hizo gala de una asombrosa exuberancia creativa. Hablando del Mistral, cuenta a su hermano Theo cómo algunos días tiene que fijar su caballete al suelo con estacas. Desde hace millones de años, el Mistral arranca, transporta y deposita sedimentos a lo largo de cientos de kilómetros por todo el Valle del Ródano. A su paso, estas partículas de arena eólica, compuestas de arenisca o cuarzo, erosionan los macizos calcáreos y esculpen corredores y valles. Lo podemos comprobar en las laderas terrosas de los cañones de los Alpilles. El geomorfólogo Vincent Olivier ha venido a desenterrar antiguas huellas del paso del viento. Voy a recoger una muestra de sedimentos compuestos de una acumulación de guijarros y arena que dan testimonio de los paisajes que tuvimos hace unos 30.000 años. Esta arena fue transportada por el viento, por el paleomistral, si podemos llamarle así. Lo interesante es tomar una pequeña muestra para averiguar de dónde vino esta arena, porque puede viajar largas distancias. Aquí podemos afirmar que estas arenas proceden del Valle del Ródano y del Durance, es decir, que no han recorrido grandes distancias. Esto nos permite ver en detalle el impacto de la erosión y la desecación del suelo en el paisaje. Tenemos un punto de referencia de lo que podría suceder en paisajes secos, azotados por vientos virulentos que transportan arena y toda una serie de otros elementos sedimentarios. Tras soplar desde el norte a lo largo del Valle del Ródano, el Mistral prosigue su loca carrera hacia orillas del Mediterráneo. Liberado del relieve montañoso, su zona de influencia es ahora mucho más amplia. Sopla entre Montpellier y Tolón. Antes de llegar al mar, el Mistral barre las lagunas de la Camarga, donde las aves no son las únicas que se benefician de las corrientes de aire. Aquí, el hombre siempre ha utilizado su imaginación para aprovechar al máximo este viento del norte. Durante siglos, ha canalizado el agua del mar mediante un ingenioso laberinto de cuencas. Bajo la acción del sol y del viento, la evaporación del agua deja una fina capa de sal. A finales de julio, cuando las temperaturas alcanzan su máximo y el viento sopla, se forman millones de cristales en la superficie de las salinas. Después derivan hacia las orillas para dejar al descubierto la preciada flor de sal.
Al mismo tiempo, un poco más al este, justo por encima de Marsella, los seres humanos intentan también aprovechar al máximo el Mistral. Aferrado a un promontorio del pueblo, se alza un molino de viento del siglo XVIII. Guy Layet, el molinero, y su amigo Bernard Remusat se preparan para moler el trigo. Solo nos queda por desplegar una vela y ya podemos estar tranquilos por si el Mistral se levanta. Tiene pinta de que se va a levantar. ¿Tú crees? Me parece que tendremos tiempo de hacer una pasada antes del mediodía. Seremos prudentes. Dejaremos solo media vela. Así estaremos más tranquilos. No te olvides de pasarla por detrás. ¿Sí? ¿Qué tal ahí? No está mal. Si el Mistral se levanta, es mejor poner solo media vela. Listo. Porque cuando sopla sobre la vela, hace girar el molino de viento a una velocidad impresionante. El Mistral podría llegar incluso a arrancar la caperuza del molino. Hay un barrio que se llama Moulin de Testat, que significa molino sin cabeza. Seguro que un golpe de Mistral arrancó la caperuza. En el tejado hay un anemómetro y una veleta tradicional. Pero cuando estoy dentro del molino, no puedo ver lo que pasa arriba. Así que miro este banderín que he instalado en el extremo de la caña, que me indica de dónde viene el viento. Asomo la cabeza y sé si el viento ha cambiado y de dónde viene. Ya está en marcha. ¿Está entrando el trigo? He bajado la muela superior. El espacio entre las ruedas del molino es del grosor de un papel de fumar y la harina ya empieza a salir. Bernard Remusat, profesor de lengua provenzal, ha estudiado todos los matices de este viento turbulento. Los nombres que recibe dependen de su procedencia, pero también de las nubes que a veces trae consigo. El Mistral recibe 3 nombres. El primero, que sopla desde noroeste, es el que llamamos Mistral franc, o Mistral derecho. Luego hay un Mistral que sopla hacia la tramontana, que llamamos Mistral intre, Mistral interior. Y un tercero que tiende a descender hacia el oeste, al que llamamos Mistral ular. Es un Mistral más cálido, que sopla sobre todo en verano. Hay incluso un cuarto, que trae consigo nubes de lluvia, y que en Marsella llaman Mistral breu, Mistral sucio. También lo llaman Mistral negro. Son nubes que llegan cargadas de lluvia, incluso con el Mistral. Desde la cima de la montaña Santa Victoria, el Mistral se precipita hacia el mar. Desciende por los acantilados y azota el matorral hasta la bahía de Marsella. El tiempo empieza a refrescar. ¿Será la señal de un Mistral inminente? Bernard Remusat ha trocado su molino por una barca de pesca tradicional marsellesa. Un proverbio provenzal dice que los 3 azotes de la Provenza son el Mistral, el Parlamento de Aix y el Durance. El Parlamento ya no existe, el Durance está en calma y el Mistral sigue ahí. Parece que se está atemperando debido al calentamiento global. Mira cómo comienza a blanquear. La mar se pica y empieza... Ya no recuerdo cómo se dice en francés. Encabritarse. A encabritarse. Mira ahí. Cuando el Mistral brama, levanta una especie de torbellino de bruma, que en lengua provenzal llaman pouvereu. Desde tierra, se diría que el mar es blanco. El agua asciende en remolinos y se está mucho mejor delante de la chimenea con tus pantuflas que en mitad del mar. El viento se levanta
y las olas comienzan a romper en la bahía. El puerto de Marsella está protegido del oleaje por sus diques, pero se ve azotado por vientos cuya turbulencia amplifica el relieve circundante. En medio de los cargueros y transbordadores, los amarradores se preparan para amarrar firmemente los barcos a los muelles. Con las fuertes rachas de viento, la situación puede tornarse peligrosa con suma rapidez. Cuando el Mistral sopla fuerte, tienes que estar más alerta. Son buques muy altos que reciben mucho el embate del viento. Hoy pasan más rápido de lo normal a la altura del puente, porque el paso es estrecho y es preferible evitar que les pille el viento. Aquí no existe margen de error. Todas estas maniobras se orquestan desde el mirador que domina el puerto. En su interior, los responsables del tráfico marítimo están especialmente atentos a la evolución del tiempo. Un golpe de Mistral es un viento superior a 20-25 nudos, es decir, superior a unos 40 kilómetros por hora, velocidad que empieza a afectar a la maniobrabilidad de los barcos. Los vientos pueden llegar a ser mucho más intensos, sobrepasando incluso los 100 kilómetros por hora, lo que obliga a mantener los barcos atracados en el muelle. Es un viento cuyas rachas pueden cambiar súbitamente de dirección, lo que hace que sea difícil de anticipar, sobre todo para los pilotos, a la hora de maniobrar. Pueden entrar en el puerto con una determinada situación del viento y encontrarse con rachas mucho más fuertes al atracar. Cuando se rompe una amarra, suele producirse un efecto dominó. Eso nos obliga a reaccionar muy rápido, ya que, si no, corremos el riesgo de que un barco rompa todas sus amarras, como ocurrió con el accidente que tuvimos en 2012 con el Napoleón Bonaparte. Sufrió importantes daños. Hemos de tener una capacidad permanente de adaptación para evitar estos accidentes. Un gran crucero acaba de entrar en la dársena principal. Los amarradores aguardan las órdenes del capitán para iniciar las maniobras de amarre. Está usando su hélice de proa para recuperar el rumbo hacia Barlovento y no quedar atrapado por la deriva. Mientras el piloto realiza esta maniobra, el mayor riesgo que hay es que golpee el muelle o el rompeolas. No puede cometer ningún fallo. Nos acercaremos para coger los cabos de amarre. Ya lo tengo. Hay viento del oeste y reforzaremos el amarre. Tendremos que asegurar más el cabo. Nos ha lanzado la cuerda para que recuperemos la amarra. Y ahora el piloto avanzará para evitar que el barco recule. Ahí, muy bien. El Mistral abraza ahora el litoral y sopla en dirección este hacia Tolón, su última parada antes de dirigirse a mar abierto. No muy lejos de la costa, los científicos han descubierto que el monarca de los vientos tiene una influencia esencial en la vida submarina. Cuando sopla el Mistral, se producen descensos de temperatura muy importantes. Podemos tener masas de agua caliente de 22, 23 o 24 grados, y si sopla el Mistral durante 2 o 3 días, el agua desciende a 14 o 15 grados. En verano, el Mistral empuja el agua caliente de la superficie hacia la costa, donde es reemplazada por agua fría procedente de las profundidades. Este fenómeno, denominado afloramiento, permite enfriar el agua a lo largo de la costa. Desde hace unos 20 años, los científicos del IFREMER han observado que los episodios de calor marino son mucho más frecuentes en verano.
Mediante la inmersión de sensores anclados al fondo marino, los científicos pueden medir las variaciones de temperatura a 30 metros de profundidad. Esto les permite evaluar los efectos de las variaciones repetidas de temperatura sobre la vida submarina. Ya no se produce una mezcla de masas de agua, sino una estructuración durante el estío en forma de columna de agua homogénea con temperaturas elevadas. Los organismos que investigamos están acostumbrados a temperaturas frescas. Aunque experimenten episodios de aguas cálidas, algo perfectamente natural durante el verano, estos episodios de aguas cálidas no deberían durar mucho. He estado revisando la zona. Hay una cima a unos 25 metros. Estas perturbaciones térmicas tienen un efecto devastador en algunos organismos, como las gorgonias o las esponjas. Esta es la cima de la roca y la caída desciende unos 40 metros de profundidad. Haré una inmersión de unos 50 minutos. De acuerdo. Comparables a los arrecifes tropicales, los coralígenos son unos de los ecosistemas más frágiles del Mediterráneo. Formados por gorgonias y algas calcáreas, albergan multitud de especies de crustáceos y peces, como este cabracho. A primera vista, las gorgonias parecen gozar de buena salud. Sus ramas son tupidas y de vivos colores. Pero un poco más adelante, el biólogo descubre una colonia de gorgonias en mal estado. Vamos a hacer un recuento de la mortalidad, porque, como se puede apreciar, han perdido el color. El recuento nos permitirá informar del porcentaje de gorgonias afectadas. Tras varios episodios de canícula marina prolongada, sus tejidos se necrosan y finalmente mueren. Christophe, ¿cuál es la situación? La mortalidad sigue siendo similar. ¿Sigue sin haber variaciones en cuanto a la profundidad? Ninguna. ¿Sigue estando a unos 28 metros? Igual. ¿Se han seguido degradando las esponjas? Están todas muertas. Ya no hay, así que al menos eso está resuelto. Vale. En el peor de los casos, si estos episodios se repitieran, no solo tendremos un impacto en las poblaciones asociadas a estos lechos, sino también un impacto en la perdurabilidad de la estructura y del hábitat. Es evidente que existe una fuerte correlación entre las olas de calor marinas que hemos observado en Provenza y la ausencia del Mistral. Para el año 2050, los modelos climáticos predicen una disminución de la intensidad del Mistral, pero también de los vientos del norte en general en todo el Mediterráneo. Tras arremolinarse en el Valle del Ródano, secar los viñedos de Provenza, erosionar los macizos calcáreos y levantar la espuma en los puertos de Marsella, el Mistral se aleja finalmente hacia Córcega, donde acaba cambiando de dirección y se queda sin fuelle. Pero al norte del Valle del Ródano, donde todo empezó, el Mistral sigue soplando. En la cima del Mont Ventoux, la fotógrafa Rachel Cobb se prepara una vez más para capturar al monarca de los vientos. El viento lo transforma todo. A veces estos cambios son muy rápidos e inmediatos y otras veces muy lentos. El viento moldea todo lo que toca a lo largo del tiempo, aunque uno no lo perciba de inmediato. Fotografiar el Mistral me ha permitido
Pasar más tiempo en la naturaleza y aprender a observarla y captarla más íntimamente. Ahora comprendo mejor cómo esta fuerza natural influye en la vida cotidiana de las personas. Creo que seguiré fotografiando el viento, tal vez de una forma un poco menos obsesiva, pero nunca dejaré de hacerlo.